Ramón Antonio Barrionuevo es un visitante de General La Madrid porque tiene aquí gente conocida. Ha llegado de pasada, ya se está yendo porque tiene otras obligaciones. Y el motivo de la invitación es que él es un náufrago del ARA General Belgrano, era un suboficial de la Armada y ahora orgullosamente nos cuenta que es un héroe de Malvinas. Ramón, gracias por visitarnos y bueno, Bueno, charlemos y cuéntenos bueno, algo de lo muchas suyo. gracias por la presentación y por la invitación para charlar este tema que es tan importante para nosotros los veteranos de guerra como también para la comunidad de este hermoso pueblo, de que me ha recibido de tal manera y he conocido un gran personaje que viaja por todo el país, que lo tenemos acá, que es de ustedes, Horacio. Es importado, ¿eh? Es importado, ¿eh? Es importado. No es de acá. No, es importado. Pero representa bien y quiere mucho. No, este sí, pueblo, claro. además sí. Ya ha hecho una vida, tiene su familia en General de Madrid. Sí. Estamos hablando de Horacio Rodrigo. Exactamente. Bueno, gracias. No digo, yo tenía un itinerario que cumplir porque yo a él lo conocía en Catamarca, lo conocía allá y ya hace varios años. Catamarca es su lugar de origen sí. y su residencia Claro. actual. Yo nací en Catamarca, en Piedra Blanca, Fray Alberto Esquiú. Es la cuna de Fray Alberto Esquiú, donde nació Fray Alberto Esquiú, orador de la Constitución y obispo de Córdoba, hoy beato. Y bueno, yo ingresé a la Marina muy joven y hice la carrera militar. Me preparé para la guerra, pero no para la posguerra. O sea, me prepararon para la guerra y no para la posguerra. Y en la época de Malvinas, por ejemplo, he tenido que participar en el crucero General Belgrano. ¿Cómo llegó? ¿Usted estaba, dónde era su lugar de servicio cuando en el año 82? En el 82 yo estaba de pase en el crucero Belgrano. Yo al crucero Belgrano le di 12 años de servicio en forma, digamos, escalonada, en base que ascendía, estaba 2 años y después iba a otras unidades. ¿Y usted llegó a ser artillero del Sí, y mi especialidad en la Armada era artillero. Y me había especializado principalmente a través de cursos hechos, ¿no es cierto?, en la Escuela de Armas, de toda la artillería que poseía el crucero Belgrano. Y al darle 8 años de servicio, era como que toda mi promoción, de los cuales he perdido muchos compañeros en esta contienda, éramos como que ya éramos conocedor del sistema y trabajábamos con los ojos cerrados, como se dice, tanto para escapar de las profundidades del barco en la oscura, como manejar una artillería de 5, de 6 pulgadas, 40 milímetros o 20 milímetros. No el misil, porque ya había gente especializada para todo eso. Nosotros teníamos 2 ramplas lanzadores de misiles, que era, en castellano, es gato de mar, SITCAT, en inglés creo que es así. Y había gente especializada en eso, pero sí yo tenía el don, por la antigüedad que tenía en el barco, por los conocimientos, de tener la guardia que yo cumplía en la época de Malvinas, era el encargado de toda la artillería y la banda y las ramplas de misil para direccionar el tiro en un caso que entráramos en combate. Ustedes estaban en esos días, ¿cómo llegaron al escenario, digamos, y después salieron porque estaban en zona de exclusión? Bueno, la flota, sabemos todos, ¿no es cierto?, que Malvinas se recupera la madrugada del 2 de abril. Que a mí me sorprendió, porque yo el 2 de abril a las 7 de la mañana voy a trabajar, era mi fuente de trabajo, yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 de la tarde y me iba a mi casa. Llego al barco y me encuentro con la novedad esta, todo una euforia total, contento por la recuperación de Malvinas. Sí, sí.
Después, ahí me entero yo, mi familia no sabía nada y yo creo que todo el pueblo circundante a la base naval de Puerto Belgrano tampoco lo sabía porque no hubo difusión masiva, No, digamos, no, no, de claro. comunicaciones. Sí, sí. Y bueno, en el transcurso del día ya se fue informando a la gente, ya los radios empezaron a dar la información y teníamos que zarpar nosotros. La flota lo zarpó ese día 2. Nosotros no lo pudimos hacer porque teníamos un pequeño problema en la caja de mecanismo de la máquina del crucero. Entonces hemos zarpado el día 16 de abril. Todos los días teníamos que ir al barco hasta las 9 de la noche para ultimar detalles, mejorar ciertos sistemas que tenían algunos problemas, poner toda la artillería a punto. Poner a punto significa alinear todos los cañones para que respondan a una orden en el momento de ser usado, Sí, sí. al igual que los misiles y demás. Hablar con la gente principalmente, porque no se olvide que nosotros en el barco teníamos gente de 18 años. Claro, los chicos 18 años. que estaban haciendo la conclusión. Habían claro. hecho 2 meses de servicio De militar instrucción, claro. y entonces estaban embarcados y ellos estaban aprendiendo a caminar en una cubierta de barco. Sí, sí. Todo. Y había que aligerar esa información, esa instrucción, principalmente enfocado a esos chicos. Ha sido una tarea bastante dura, digamos así. Los dividíamos en grupos para instruirlos, porque teníamos dentro del componente de conscripto, teníamos conscriptos que eran servicios generales, o sea, servicios de cocina, camarero. Después teníamos chicos, por ejemplo, de artillería, que eran los sirvientes de los cañones 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros, Claro. pero que habían hecho un curso mínimo. Claro, sí, sí, 2 meses. Ni siquiera ahí, habían claro. hecho tiro con esas armas. Claro. Y no es lo mismo un tiro de escopeta de alguno que fue del campo, que hizo un tiro con escopeta o con un revólver, a un tremenda estampido de un 5 pulgadas, un 40 milímetros o un 6 pulgadas, Sí, sí. que son desastrosos el estampido que producen. Al chico había que prepararlo, pero todo era verbal. No había una forma de hacerlo ver o hacerlo escuchar un tiro, por ejemplo. Pero tratábamos de llevarlo al conocimiento de que a través de la teoría de lo que era y lo que significaba. Yo siempre destaco el gran poder, en esa época la tanda de chicos de 18 años, por eso se llevó la colimba a esa edad, Sí, sí. eran de mucho conocimiento, muy aplomados, con mucho conocimiento, y se hizo el cambio eso, porque el cambio antiguamente era a los 20 años de servicio militar. sí, sí. Y bueno, Sí. las escuelas nuestras estaban entregando a las unidades chicos con 17 años como cabo. Y se encontraban en las unidades con conscriptos que tenían 22 años. Claro. Cuando sí. entraban con 20 y 22 al retirarse. Y se generaban ciertos choques. Entonces ahí se empieza a hacer el estudio, en la parte, digamos, superioridad, la verificación para lograr bajar la edad. Y ellos lograron 18 años. Claro, además era desde el otro punto de vista, el chico terminaba el colegio secundario y unos meses y estaba Exactamente, sí. ingresando al Pero servicio tenían militar. ese don de esa promoción, que estaban con una fortaleza total a los 18 años, entendían todo, y tal es así que hoy yo puedo comprobar, y en todas estas reuniones que yo hago como la que hice ahora en esta zona, en Coronel Plingle, en La Paloma, conscriptos que se llegaron ahí y hablan con una altura total de lo que fue el servicio militar, y más allá de un naufragio tan feo que hemos tenido en una zona tan llena de viento, agua fría, y de grandes profundidades, y que el oleaje generalmente tiraba al sureste, esas cosas que ellos no sabían, no tenían experiencia. Yo como suboficial ya tenía esa experiencia, sabía dónde estaba, pero nunca me había tirado al agua ahí. Claro. Y cuando me tiré al agua me di cuenta que la cosa era helada. Sí, sí. Y había gente que el impacto con el agua helada, cuando se tiró al agua porque no tenía otra posibilidad de embarcarse en la balsa, falleció.
por el gran Sí, sí. cambio de temperatura, estar Sí, sí. en una temperatura ambiente buena con calefacción y caer un agua Sí, con sí, tanto. la hipotermia la Exactamente. llevaba, claro. Cuando lo fueron a levantar para la balsa estaba muerto. ¿Y Cosa- cómo fue ese día ustedes llegaron al Teatro de Operaciones, estuvieron ahí, estaban fuera de la zona de exclusión, no podían ser atacados, bueno, pero Sí, este, la flota se dividió en dos. Por el norte, el portaaviones y todos los destructores, corbetas y la gran... y el apoyo aéreo de la aviación de ustedes también. Claro. La flota estaba, como dije, por la parte del norte, porque claro, el inglés iba a venir del norte, entonces estaba el grueso de la flota del mar en esa zona. Esperando. Y al sureste, atrás de la isla de los Estados, estaba el crucero, el destructor Buchar y Piedrabuena, más un buque que hacía de logística a nosotros. Primero y principal, estábamos allí porque la inteligencia había observado que en Panamá habían cruzado dos corbetas inglesas hacia el Océano Pacífico. O que Y iban a venir por el sur. Claro. Era más lejos el viaje para ello, pero son estratégicas militares, Claro. ¿no es cierto? Venir por el sur. Entonces, el crucero, que era la Fuerza 79.3, con los 3 barcos de combate, más el De logística. de logística, patrullaba esa zona, al sur, de la isla de los Estados. Nosotros hemos hecho un ingreso a Ushuaia porque este barco era del año 35, tenía munición de aquel entonces y que cumplía ciertas condiciones. Había que probarla para ver si realmente cumplía el objetivo. ¿Y por qué no se probaba antes o por qué no se usaba esa munición? Porque cuando se fabrica este barco, se fabrica la munición de combate que genera un gasto en los cañones al equivalente de 5 tiros de ejercicio. Entonces había que preservar. Había que preservarlo. Claro. Pero ya el fabricante hizo eso. El Cuando- barco, perdón, el ARA, ¿participó en en la Segunda Guerra o ya había tenido Sí, este barco- participación en la guerra o vino directamente acá? este barco tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial. En el 38 se hizo a la mar, en su país de origen, Estados Unidos. Pero en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial tuvo 28 combates. Antiaéreo, antisuperficie, contra objetivo terrestre. Claro, Y salió indemne de todos esos combates. Estuvo en la batalla de Pearl Harbor, donde fue atacada esa bahía por una flota de aviones japoneses. sí. Y él, entre otros pares más de buques cruceros similar a él, pudo burlarse, digamos así, del ataque de avión y se fue a un fondeadero donde quedó ahí a la espera de directiva. Ese barco, ¿por qué no genera enfrentamiento con la aviación? Porque estaba cargado con cadetes. Entonces se fue allá, esperó y después pasó su vida normal hasta que fue ofrecido a la Argentina. ¿Y usted tiene idea cuándo la Armada Argentina, cuando llega a ser barco, parte de la parte Armada? de nuestra flota, Sí. este barco vino en un viaje de instrucción y mostrarse lo que era. O sea, no el crucero de la Armada Americana. vino, sí, pasó por Chile compró 2 también, pasó por la Argentina, pasó por Brasil y retornó a su país de origen, y después el general Perón compró el 9 de julio y el Belgrano. Buques gemelos, pero eran diferentes materiales usados. El Belgrano era, digamos, edición única. Sí. Si bien tenían los mismos calibres, todo, pero era un tesoro. Tal es así que los americanos quisieron volverlo a comprar y le hicieron una contraoferta a la Argentina que entregáramos el crucero y los daban 2 cruceros livianos a eso. Con nueva tecnología,
con enseñanza a la gente que lo iba a tripular en los Estados Unidos para que la máquina funcionara. No se aceptó, porque se veía que había ese interés. Y como ya la parte de superioridad, digamos así, era como el crucero. Nosotros en el año 69 entró a una gran reparación donde le ponen una planta de misil con 4 ramplas lanzadoras. Se mejora un montón de cosas de de buscar aéreamente, digamos, los radares, todas esas cosas, hace a que no aceptaran ese trámite. Entonces, el Lara General Belgrano era la nave insignia, era fue la mejor, nave, sí. La mejor. Cuando él sale en el año 70 pasa a ser la nave insignia de la Armada. Ya fue el primer barco misilístico, se le puso la nueva tecnología de búsqueda aérea y superficie, y tenía una serie de cualidades mejoradas. Se cambiaron ciertas artillerías, por ejemplo, calibre, por ejemplo el 40, que era un Bofors común, como ese cañón que está acá en la plaza. Bien entré, me encontré que fue el primer cañón que hice tiro yo. Un cañón también. Con ese tipo de arma. No con ese cañón, sino con ese tipo de armas. Sí. Claro. Se cambiaron eso por otro sistema que se llamaba NA. Y después ese NA, que era el mismo calibre, pero que tenía otra refrigeración. Y después, en el transcurso del 70 y pico para arriba, también se volvió y se cambió por el Bofors 40-70. Todo el mismo calibre, pero variaba en el largo. Como decir 22 corto o 22 largo. Ahí, y estas otras ametralladoras que ya vinieron con otros materiales construidos, que eran más fuertes, más resistentes al gran volumen de fuego que se podía usar. Y la distancia, lo más largo era, le daba mayor precisión también, ¿no? Sí, no, correcto. Claro, se mejora para ciertas situaciones balísticas que hacían que el arma sea mucho más eficaz. Claro. No es lo mismo un tiro, por ejemplo, con un revólver de cañón corto que un claro, lógico. Se dirige mucho mejor. ¿Usted hizo el servicio militar? Sí. Bueno, el primer fusil que entró al país era el Mauser. Sí, bueno, era más alto el fusil que el que lo portaba. Con el Mauser tirábamos nosotros y el culatazo era terrible. Bueno. Y después se vino el FN, otros fusiles más, y hasta que tenemos ahora el FAL, que ya es más un arma de mucho volumen, pero tiene poca vida útil. Claro. Yo hago un tiro, y está prohibido usarlo, por ejemplo, en ejercicio al FAL en automático. Claro, porque el desgaste que produce es impresionante. Claro. El automático, inclusive en la guerra, hay que saber tirar, el hombre tiene que estar bien adiestrado para que el hombre va a la guerra con una cuota diaria de munición de 120 tiros. Claro, entonces no puede, tiene que saber usarla porque si no, para el mediodía ya no le queda, el tiro automático es cuando es un tiro ya de mucha precisión y cuando el grupo a batir es mucha gente que viene y uno está solo, una ráfaga y desparrama todo. Son formas de trabajar con un arma, por ejemplo, en este caso. Y las circunstancias son las que determinan. Nada que ver. Bueno, así fue este buque que fue la nave insignia, ¿cierto?, de la Armada. Lo que siempre yo hablé y dije, la educación que se tenía en ese barco era impresionante. Todo aquel superior que estaba ahí, el comandante, para llegar a ser el comandante de un crucero, de un portaaviones, tiene que pasar mucho filtro y pasar muchos barcos como comandante para llegar a eso, con una gran experiencia y conocimiento sobre todo. Claro, hiciera la nave insignia, yo lo veo, de escucharlo y por un razonamiento lógico, si era la nave insignia, forzosamente tenían que estar los mejores, desde el comandante de la base, totalmente de acuerdo. Lara hasta el último de los soldados tenía que tener una capacitación. Aparte, todos practicábamos la disciplina. Claro. El concreto, por ejemplo, si había 2 concretos limpiando porque tenía cubierta de madera arriba. Claro. Foso de madera para que tenga otro aspecto el barco y tenga mejor. El que lo transita por la parte superior, la madera tiene cierto, digamos,
apego hacia el calzado que uno usaba, que no es lo mismo una chaza de hierro, Claro. se resbalaba, todas esas cosas. Sí, sí. La madera y aparte le daba otro aspecto al barco. Había concreto, estaban de guardia, el concreto que volcaba algo, un poco de aceite, el otro lo observaba limpiar. Sí, sí. O sea, todos estábamos compenetrados con la disciplina y el conocimiento. Perdón, el arma en sí, de las tres armas que componen el ejército argentino, la Marina es la que tiene un trato muy especial. No es mi coronel o mi general, es señor. Sí. Ese tipo de trato Sí. hace que sea distinto al otro, el trato Bueno, del ejército, ¿no? es cierto, si la sociedad lo ve como tal, es cierto. Amo a las tres Fuerzas Armadas, ¿no? Porque he compartido, he conocido gente de las Fuerzas Armadas, sé que no todas son iguales en su forma Sí, sí. de conducción y demás. El ejército, por lo antiguo que es en el país, la Fuerza Aérea es la más joven, Sí. y la Armada. Y los orígenes son diferentes, digamos. El ejército es más tipo alemán, duro, muy bueno el ejército. La Armada ya es un poco tirando a los ingleses también, porque venimos medio mamando la forma, Sí, todas sí. esas cosas. Pero tenemos otra forma de ser diferente a la del ejército. No, y a lo mejor debe ser, si usted tiene, viaja embarcado y cielo, agua y el de al lado, bueno, el trato es la familiaridad que tiene, Sí. que tiene. Le pasa lo mismo al de la Fuerza Aérea. Claro. El hombre de la Fuerza Aérea, el Claro. que va a manejar una 4Q, un avión super estándar, o un avión, el que va el piloto solo, ahora cuando si van dos, es diferente, tiene Sí, que sí. tener muy buena confianza los dos para subir un avión y andar. Sí, sí. Y el que, una 4Q, que es un solo el piloto el que va, Sí, sí. los preparadores, los suboficiales, los oficiales más jóvenes que preparan el avión, que tienen los puntos para que el piloto tiene que ir, verificar, subir al avión y volar y Claro. aplicar todo el conocimiento. Pero para que eso suceda tiene que tener muy buenos personales acá abajo. Claro, y confianza, y confianza, lógico. lógicamente. Claro, sí, sí. Sí. En el buque pasaba algo parecido y es como decimos, cielo, Y agua. Claro. El naval, la Fuerza Aérea, el cielo y el Sí, gran sí, sí. vacío digamos, Sí, sí. de la altura. Son cosas muy, muy puntuales. Y la misma sociedad dice cómo ve a uno y al otro dentro de la Fuerza Armada. Para mí, las tres son queridas, adoro porque las tres han dado sus frutos Sí, sí. en una guerra que yo la puedo palpar, la Sí. puedo contar de cerca, porque la viví. No así cuando la historia cuenta y no sabemos cómo fue. Lo cuenta un historiador, porque Sí, lo he sí, leído en la sí, sí. En el caso suyo es protagonismo. Sí. Es claro, claro. Bueno, y vayamos un poco a ese día. Ese día. No, perdón. Sin compromiso de contar, porque hay una detrás. Lo mío es una charla, lo suyo es una experiencia y hay sentimientos y hay vivencias que a lo mejor no pueden salir afuera. Digo, dentro de lo que podamos charlar, Bueno, sin ponerle límites, yo digo. muchas gracias por ese concepto y esa aclaración. Voy a hacer una pequeña reflexión con respecto a lo que ocurrió y a la posterior de lo ocurrido. Yo fui preparado para la guerra, no para la posguerra. Yo fui a la guerra con toda la chispa encima y las ganas de recuperar lo que era nuestro. ¿Y todos que los había sido amigos, nuestro. todos los camaradas? Todos, sí, Todos, bueno. claro. Pero terminó esto y no sabíamos lo que nos iba a pasar. Pensé que íbamos a volver y que los iban a aplaudir. Claro, bueno, No esa sucedió tal cosa, al esa es contrario. esa es la deuda que tiene Pero, la sociedad sí. argentina, y que los chicos ahora tienen que conocer lo que pasó justamente para tener esa consideración especial que se merecen Pero los eso, lo que me acabas de decir vos,
es la sociedad, pero yo te estoy hablando antes de salir de la institución militar. Sí, yo la he fuerza. tenido ese desaire, La ese fuerza desazón sí, dentro sí. de la misma fuerza. Claro. Yo cuando ingresé a la Armada entré con un gran deseo, vengo de cuna pobre, soy de familia pobre, me gustó la Armada porque me brindó un montón de cosas, escuela para estudiar, cursos para hacer, para llegar y poder conducir mi subalterno, que creo que lo hice bien, pero nunca esperé que después de una guerra iba a ser como escondido. Sí, destratado. Exactamente. Destratado. He tenido que transitar por lugares donde he visto bien de cerca y discutir, e inclusive a punto de quererme sancionar, porque contesté mal, porque no es lo mismo un hombre que viene de una guerra a aquel que no fue a la guerra. No, sí. Entonces, y me costó no llegar a suboficial mayor, que era mi objetivo principal, con buenos contactos, con buenos cursos hechos, con buen concepto, no pude llegar a esa jerarquía. Como así también el comandante, el capitán Bonzo, el segundo comandante, el capitán Pedro Galace, que vive todavía él, no fueron almirante, porque estuvieron en la guerra y perdieron un barco. Claro. Los otros perdieron. O sea, claro. Visto, la sociedad lo ve y dice, ellos perdieron un barco. Pero también perdieron el protagonismo, los otros perdieron, esos son, bueno, las mezquindades humanas a lo mejor son las que afloran ahí, porque el soldado raso, el marinerito que más joven, que estuvo y que logró salir con vida, merecía, no digo, a lo mejor el oficial de mayor graduación, porque bueno, él había elegido la carrera. El chico merecía, todos merecían un tratamiento al especial. Contrario, todo fue lo contrario. Claro. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Canberra vino con, no me acuerdo qué número, pero eran varios miles de veteranos de guerra, prisioneros de guerra que habían ido a Isla Asunción y de allá lo traía el Canberra para ingresar a Puerto. Sí. Este es un comentario que yo lo recibí, no lo vi, no lo escuché nada. Todo puerto y todo puerto como el de Buenos Aires, el Puerto Belgrano y los puertos del sur, para ingresar un buque a un puerto, y más en este caso con prisioneros y demás, el que gobierna el puerto, el que controla el puerto, algunos son civiles, cuando el puerto es civil, cuando es puerto militar, es militar. Sí. En tiempo de guerra, el que está a cargo de ese puerto, de la alcaldía de puerto, debe pedir al presidente de la nación autorización para ingresar con un buque al cual era el enemigo, y a su vez traer prisioneros. Claro, el presidente porque es el comandante en jefe de toda la fuerza. Exactamente, está manejando todo. Sí. Y escuchar de esa persona cuando le piden autorización para ingresar, que dice, no recibo cobarde. Es histórico en Puerto Madryn ese día, porque la ciudad se quedó sin pan. Ustedes calculen un hombre que estuvo 74 días en Malvinas, que al pan no lo veía, y cuando lo veía duro, una galleta dura, mojada o no. Sí, pero varios días que no tenía tampoco. Claro. Y varios días sin comer porque no podían pasar la comida a la zona de combate porque el fuego era cruzado y todas esas cosas. Claro. ¿Qué hacía el hombre? Pam. Quedó sin pan la ciudad. ¿Qué cosa? Y la otra cosa es, algunas empresas se adhieren a ver tanta gente suelta, sola, y los cargaban en los micros y los transportaban. De esta zona hay mucha gente, y de Córdoba, mucha gente que estuvo destinada en los regimientos allá del sur, también los licenciaron y venían haciendo dedo. Sí. Haciendo dedo, y que ya estaban a pocos kilómetros para llegar a su pueblo, y hasta ahí el que lo traía lo dejaba, y ahí quedaban a la deriva. Y esos 30 kilómetros, 40 kilómetros para juntarse con su familia ha sido el momento más eterno que ha pasado. Porque han llegado a estar 4 o 5 horas parados en la calle y hacía frío para poder lograr
e ingresar a sus casas y encontrarse con la familia. Sí. En el caso mío ha sido diferente porque yo bajé en Puerto Belgrano, fui al hospital y yo tenía a mi familia en la base. Claro, Pero no así claro. aquel que más necesitaba, que era el soldado. Claro. Sí, sí, que no tenía la familia, no tenía noticia, él no sabía de la familia, claro. Sí. Fue. Y la falta de comunicación. Lógicamente, en una guerra no se puede estar comunicando No, con no, Juan o lógico, Pedro sí, por sí. razones expresas, digamos, de combate y demás. Pero al volver tendría que haber sido más fluida la información, haber dicho, bueno, vamos a licenciarlo, tampoco la situación le daba como para poner micro, pero se tendría que haber tomado otra medida, otro reclamo. Sí, 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 sí. Así como O pedir asistencia a la civilidad que se hiciera cargo, que vinieran a trabajar. Cuando yo creo que era lo más viable eso, y no dejarlo al soldado a la deriva. Y después viene la sociedad que también pierde el contacto, no era lo posible, no le daban la asistencia a un veterano de guerra, ni a nivel familia inclusive, porque ha pasado, y me ha pasado a mí, nunca lo cuento porque me da vergüenza que alguien le diga, vos sos un veterano trucho. Claro, claro. Y entonces vivíamos callados, vivíamos Sí, sí. silenciados. Y ya después, con el advenimiento de la democracia, se junta el poder político, el gobierno democrático, las Fuerzas Armadas, para determinar quién iba a ser el veterano de guerra y quiénes no iban a ser veteranos de guerra. Pero yo, a mi criterio, a mi poco entender, creo que también se equivocaron. Si era un gobierno democrático y el poder político que estaba trabajando con los 3 comandantes en jefe hubiesen tomado carta en el asunto, si del paralelo 42 para el sur tomaban como veterano de guerra y todo aquel que había estado en contacto con el enemigo o que había entrado a la zona de combate, eran nada más que veteranos de guerra, pero se olvidaron de que aquel que fue enviado al sur, Sí, sí, movilizado. exactamente, que todo el mundo toma como una palabra, mala palabra, y no es mala palabra el movilizado, es un término que lo usa mucho la institución militar, porque es la realidad, moviliza tropas a otro punto para controlar, para cuidar, para defender otros lugares donde fueron enviados. No, y la logística exige eso, claro. Pero ahí es donde falla el gobierno y todas las autoridades, porque a ese hombre que lo han designado, había gente en Ushuaia que no son veteranos de guerra, estaban ahí, fueron a recordar. Esa gente estuvo desde el día 2 de abril hasta varios días después del 14 de junio. Del 14. Porque tenía que hacer repliegue de material nuevamente, del que habían llevado hasta allá. Dejan todas las cosas en orden. Y esa gente salió, dejó su familia, sus hijos, sus novias, su madre, sus padres, y estuvo tirados allá en la zona esa. Si bien estaban calentitos, algunos, no todos, y si bien tenían mate cocido y comida, pero han sufrido lo que sufrimos nosotros. No digo más, pero ni iguales, pero sí han sufrido. Ahí el Estado, o quienes estaban a cargo de dar esa designación, han dicho, bueno, a esta gente no es veterano de guerra, es movilizado, pero le vamos a dar una pensión digna y una obra social para que pelee su situación de 18 años, 19 años en el futuro. Hasta que consiga un trabajo o mejorar su estándar de vida. Sí, no toda la gente tiene familia que lo pueda asistir, claro, lógico. Y han salido a peregrinar por todas partes del país, vendiendo bolsitas, pidiendo. Aparte, presentaban el documento para pedir trabajo. ¿Dónde estuviste vos? Pasó eso, y en muchos casos. Fíjense ustedes que por la vía rápida hubo más muertes que el conflicto propiamente. Las consecuencias de la gente que estuvo en Malvinas a partir de la vuelta, cuánta gente se perdió por decisión de ellos, porque no podían soportar. Y todavía sigue.
Sí. Actualmente siguen queriendo hacer creer que esa gente va a tener el día de mañana. Estamos 41 años. Sí, sí. Vamos para los 42 años. De que le van a dar, que le prometen. Pero esa es una promesa muy falsa. Es para Sí. buscar el apoyo, porque veteranos de guerra seremos 10.000. Movilizados son arriba de 30.000. Y no sé si me quedo corto con el número. Claro, y los números, claro, claro. Caen los números para Claro. tal situación. Claro. Es lamentable, pero se juega así en nuestro país actualmente y está pasando eso. Bueno, Ramón, Sí. bueno, vamos al caso, Sí, sí. a Ramón, no Sí, en sí. generalidades. Lo suyo, a partir de... ¿Cuándo tuvo la baja? ¿Cuándo se fue de la función activa dentro de la Armada? Bueno, yo cuando fue el conflicto, yo tenía, no me acuerdo si era entre 16 o 18 años de servicio. Del servicio. Como yo quería la Armada, porque a mí la Armada me brindó muchas cosas, Claro, era la vida. claro. Entonces dije, yo me voy a quedar, voy a seguir luchando contra trueno, piedra, marea, todo. Y me quedé y seguí en la Armada. Cumplí 35 años de servicio. Siempre en la base de Belgrano, de Puerto Belgrano, empecé a peregrinar por distintos lugares. O sea, la superioridad me mandaba, estuve Sí, en sí. Azul, estuve en Zárate. en Azul, en Fanazul. Fanazul. Claro. Fanazul es la fábrica de munición. Sí, sí, y sí. a la parte del arsenal. Sí, sí. Ahí están los polvorines que Sí, entre los cerros, ahí. centro, Sí, sí. y que provee munición toda la zona de Buenos Aires y demás, todas Sí, las sí. instituciones de ejército, marina y demás. Sí, sí. Y en Puerto Belgrano estuve un tiempo, estuve de vuelta en Ushuaia en el 86, estuve 3 años, estuve 10 años en el Centro de Incorporación de Conflicto de la Armada, que me sentí muy bien en ese puesto porque recibía cada 2 meses 1.000 soldados nuevos y los instruíamos. Y me enriquecí enseñándole a los nuevos soldados que ingresaban cómo se habían comportado aquellos valientes de 18 años que todo el mundo decía los pibes de la guerra, Sí, sí. que no eran ningunos pibes de la guerra. Sí, sí. Sí, Más allá del poco intrusión, se defendieron con sí, la hombría le afloraba. Y hoy por hoy, estaba viendo el video de González. Que hicimos acá la nota que hicimos. Bueno, con qué certeza y con qué caballerosidad habla él de su situación, de cómo lo vivió. Yo escuché lo poco que escuché y está lo cierto. No miente, no agrega nada. Es lo real. Sí, sí. Sí. Un veterano de guerra, una persona que estuvo en la situación de González, en la situación de... No mentimos, porque si mentimos es como que estamos hablando en contra de lo que pasó, que eso no hay que olvidarse, y estamos faltando el respeto a nuestros héroes. Ellos sí que son Sí, héroes de los que están allá. Exactamente. Bueno. Y bueno, ¿y ahora después qué? Se impuso el andar divulgando esto y contando. Bueno, ahora, y yo agradezco mucho esto a ustedes. Lo de nosotros es una obligación, Ustedes es son obligación. un soldado de la patria que de ese humilde sillón, a través de estas cámaras y tu hijo que te ayuda a divulgar esto, para nosotros es un orgullo. Es un abrazo al alma. Hemos estado del brazo con la muerte. Y poder estar en una situación como esta, en un pueblo como este, acompañado de amigos, y que me brinden esta posibilidad es algo tremendo. Bueno, sí, yo entiendo y agradezco, pero lo de nosotros es nada más que una obligación. ¿Qué menos podemos hacer que reconocerle a la gente? Porque uno llega hasta cierto límite. Contamos lo anecdótico, pero las vivencias, que son las que tenía González cuando estuvo charlando conmigo, la suya, esa que llevan adentro, eso es lo que nosotros tenemos que no rescatar porque sabemos que está, pero resaltar.
Pero esto a través rendirle, hay una deuda de agradecimiento y que no se puede soslayar. Y eso, el bolsillo del saco, de ese saco, está adornado con eso. Significa algo. Vamos a verla y cuénteme qué son esas. Bueno, eso que está ahí. Eso es parte de la obligación que lo que tengo tenemos todos. arriba es el crucero Belgrano. Todo suboficial o todo hombre de mar que Del está crucero. embarcado, pasa cierta cantidad de tiempo de embarcado, tiene que llevar el dibujo, o sea, la siluetita del barco. Sí, el sí. que está en la Fuerza Aérea lleva las alitas. Sí, sí. Bueno, después hay otras cosas que uno tiene, eso sería en el uniforme militar. El que va a la Antártida le dan Sí. un broche que es de la Antártida. Sí, sí. Y así sucesivamente. El que hace curso de paracaidismo lleva las alitas y todas esas cosas. Acá hay estas condecoraciones. La última de acá me la dio la provincia de Catamarca. En mi pueblo natal, Fray Montesquieu, el intendente Oscar Vera, cuando yo regresé a Catamarca en el año 98. Ya retirado la fuerza, Ya retirado. otra Él vez me volvió a recibe, cerrar el exacto. círculo, digamos. Sí. Está el Estado argentino, el Congreso de la Nación. Esto al combate, por haber estado en el combate. Y esto los del crucero General Belgrano. No hay más. ¿Cuántos son tienen idea, ustedes tienen, cuánta gente fue del crucero que volvió y que volvieron a tierra, digamos? Bueno, el crucero la dotación del crucero es 1093 hombres. Hay un libro que escribió el capitán Bonzo donde explica unas ciertas cosas de todo lo que pasó en la guerra. Y le puso 1093 tripulantes. 323 se llevó el crucero Belgrano. Y volviendo un poquito más atrás en base a lo que me preguntaste sobre la Segunda Guerra Mundial, yo dije que tenía 28 combates realizados, distintos tipos de combates, ¿no es cierto? ¿Este era el 29 o tenía 27 antes y este el 28? No, 28 y el nuestro Y el 29. Este barco lo llamaban el Suertudo, porque en su cubierta nunca hubo sangre derramada por combate. Hubo un solo muerto que fue por una muerte natural, de enfermedad y nada más. Y en el combate 29, en nuestro país se lleva 323 Claro. al fondo del mar. Y otra cosa que yo siempre destaco es cuando se hunde por el gran porte y la gran profundidad donde estábamos, y que es una zona de mucha turbulencia permanente por los dos océanos que se juntan y demás, podría haberse llevado todas las balsas que tenía en su entorno. No se llevó ninguna. Entonces es que el mote ese sigue siendo como que es un barco suertudo, Sí. muy noble. Y toda la gente lo ve como tal. Cuando nosotros recorrimos el barco y lo lanzamos al agua después, que yo fui el anteúltimo, porque ahí yo hice caso a lo que el comandante me dijo, vaya al agua. Me fui al agua. Cuando yo salgo en la primera cresta de la primera ola que salí, ola de 7-8 metros, lo veo que él se deslizaba por la soga que habíamos improvisado nosotros al agua. Claro, porque tiraron las balsas y ustedes lo que utilizaban los botes, digamos, que usaban para evacuarlo, ahí era donde en el último momento. Claro. El barco recibe los dos torpedos, yo bajo efectuando ciertas consignas que yo tenía, donde yo cubría combate que estaba en el tercer piso, hacia la superficie de arriba. Bajo destruyendo ciertos elementos que había que destruirlos para que no quede en evidencia si el enemigo subía con un helicóptero y observaba y se llenaba de información. Había que hacer eso, el oficial de guardia también hacía lo mismo. Sí, sí. Todo lo que era
posible información para el enemigo, destruir. Cuando yo llego a cubierta principal, lo encontré al comandante que venía con un cuchillo en la mano a efecto de querer cortar una soga que amarraba al costado una balsa. Pero para esto, cuando el comandante ordena abandonar el barco, yo empiezo con esa tarea. No obstante eso, yo miraba el entorno al barco. Sí, sí. El barco cae a la banda de babor, 15 grados. Y ahí empieza a tener un movimiento paulatino, ¿sí? Sí, va. Y iba cada vez más. Pues, Exacto. pues. Esta foto, la sacó el que le sacó esa foto es el teniente Stewart. El viento pega así al costado del barco. Y la técnica de desembarco, cuando el comandante ordena abandonar el barco, hay que hacerlo por el lugar contrario a donde sopla el viento. Está. Como que el barco era tan alto y cuando se queda así, era imposible, era más fácil subir a la balsa por acá. Bajaban la balsa y el hombre levantaba el pie, pasaba la barandilla y subía a la balsa. Uno por popa, otro por proa. Y el viento se encargaba de desparramar. Cuando lo encuentro al comandante, que es una historia entre el comandante y yo, que él me dice, yo bajo la escalerita, lo veo que venía y me dice, ¿qué hace usted acá? Y no abandonó su lugar. En un libro, 1093 tripulante, él pone, suboficial que se quedó a la par del comandante, desobedeciendo, o sea, abandonando su propio puesto de abandono para quedarse con el comandante. Me dedicó un par de hojas ahí hablando sobre mi persona, lo que él sabía y pensaba de lo que había visto. Entonces yo le dije, él me vuelve a ordenar que me vaya al agua. Sí, entonces le dije, yo lo que pensé en ese momento es que el comandante quería cumplir con los conceptos de viejos marineros. Sí, sí, que el último claro, irse con el barco. Sí, sí, sí. Como dice el dicho, lo que el crucero en el frente decía, irse a pique antes que rendir al pabellón. Claro, sí, eso dice el crucero. Claro. Sí, sí. No, nosotros tenemos, ¿sabe qué? De eso que es familiar con nosotros, el Raffet Peak en Montevideo, cuando el capitán... ¿Sí? Claro. Bueno, ahí está la prueba. Claro. Y yo pensé eso que quería hacer este hombre. Claro. Me ordena él que colabore con él en evacuar pocos heridos y quebrados que había en la cubierta. Entonces, en ambas bandas del barco había unos guinches fijos que tenían un sistema, digamos, de giro normal, que era para poner a planchada cuando llegaba a puerto. Entonces, doblamos ellos, le sacamos el seguro, con todas las sábanas y cubrecamas que traían la gente que estaban durmiendo, porque eran las 4 de la tarde, estaban algunos durmiendo, improvisamos una soga, pasábamos por la soldana, cuando venía el hombre que venía quebrado, sí, que lo traíamos, lo atábamos por acá y lo bajábamos. 5 o 6 habremos hecho, no creo que hayamos llegado a 10. Verificamos la cubierta, no había más nada. Vamos a proa, cuando llegamos a proa, la proa cortada literalmente. Y de una balsa lo estaba viendo el teniente Stewart. Y sacó la foto. Es el que saca la foto. Sí, sacó una camarita chiquita, una coda y sacó foto. Yo me lancé al agua, después lo hizo el comandante, y yo siempre manifiesto esto, que me sentí orgulloso de haber compartido con él ese momento sin pensarlo. Y si yo creo que en este momento se da la situación nuevamente, no sé si lo haría. Claro, está bien. En el combate uno piensa en mi compañero y yo, nada más. Y subo a la balsa, me siento en la balsa es ovoide, capacidad para 20 hombres y tiene un cierre de ambas trompas. Sí. Subo ahí, me siento y lo veía el crucero que cada vez hacía un día más. Idéntica posición del capitán Bonzo en otra balsa. Y a su vez escuchábamos la gente que gritaba, viva Belgrano, viva la patria, otros cantaban el himno nacional. Ese bullicio medio distorsionado por la ola de mar, el viento y demás. Y los vimos hundirse
el comandante, yo y toda la otra gente que estaba en el entorno del barco. Ahí vino el tema de que pensábamos que podía generar la gran succión que no existió. Ah, claro, que lo absorbieran, que ustedes se fueran hundió mansamente, así como se acostó sobre babor. Se fue, y lo último que vimos fue la torre 2 que estaba apuntando hacia la banda de estribor, que cuando ya quedó así, quedaron los 3 cañones. Ingresó el agua y tiró 3 chorros de agua para arriba. El pabellón que lo veía que se fue hundiendo. Y quedó una mancha como de 400 metros a la vuelta, así, que no se movía nada, pero bien un círculo así. Y llegaba hasta la altura donde estaba la balsa. Y a los segundos escuchamos 2 explosiones, que fueron las 2 calderas que estaban en marcha. Claro. Por diferencia de presión, explotaron. Claro. No vimos más nada. Los metimos dentro de la balsa. Cada balsa tenía una soga de 10 metros acá, otra acá. Con eso dice lo teórico de que hay que amarrarse una con otra, y como el techo era naranja, se contrastaba con el fondo del mar. Claro, los ubicaban. Para que lo vean. Y cuando más grande era la rosa esa que formábamos, el aviador los podía ver. Claro. En de acá que las grandes olas hacían que cuando esta balsa estaba acá arriba y estaba atada con la otra acá abajo, las 2 venían pesadas, esta se venía encima de esta. Y lo llevaban a los sopapos, los llevaban así, claro, la noche. El mar embravecido, que olas de sí, ¿cuántos metros? Claro. 7, 8 metros. Claro. Y sentíamos el golpe, salíamos, queríamos ver todo porque estábamos cerrados, y era la balsa que la sentíamos que pasaba por arriba. De esa manera, cada cual empezó a cortar amarra. Cortaba la amarra y entramos a quedar a la deriva todo. Al poco tiempo ya no escuchamos, no veíamos ninguna balsa, salíamos para ver, no había ninguna balsa, teníamos la balsa muy marinera, de todo, y tenía para estar 20 días en el agua. Pero ¿quién iba a estar 20 días en el agua con el frío que hacía? No, y con las olas y con, claro, sí, a la deriva. Toda esa cosa, y cada vez iba a más profundidad y más al sur, más zona antártica. Y la gran alegría que tuvimos nosotros, yo tuve 47 horas arriba de la balsa. El capitán Bonzo más porque embarcó, lo levantaron después que yo. Y en esa época, a esa altura del año, poca hora de luz. Exactamente. El buque desapareció de superficie en el orden de 1 hora más o menos. Ya cuando lo metimos entre la balsa... 5 o 6 de la tarde. Sí, 5 o 6 de la tarde ya se hace de noche. Ya, claro. Y al otro día, hasta las 10 de la mañana. Junio, julio, la noche más larga que hay en el sur. Sí. Una noche que empieza a las 5 de la tarde y termina y amanece a las 10 de la mañana. Claro. Bueno. Así que de las 40 y pico de horas, sin luz. No, teníamos luz. Por eso digo, la balsa muy marinera, tenía unos cilindros con luces de bengala, otro cilindro con caramelos, de esos que había antiguamente que vendían en los negocios, que eran caramelos redondos de distintos gustos y distintos colores, que venían en un sachet. Sí. Bueno, ese tipo de caramelos, pero era una rueda inmensa. Eso venían en unas bolsas al costado. Bengala, un aparatito que le dábamos maneja y generaba un SOS. Una Biblia. Ondas de. Sí, claro, para captar. Claro, para que detectar. Esa señal ya es convenida a nivel internacional, da la vuelta al mundo. Tal así que los japoneses la captaron, buques propios la captaron, los mismos ingleses también la ubicaron. Y caramelo, sachet de agua, grandes cantidades. Y dice, en la parte instructiva, cuando uno está en un naufragio, 1 litro de agua para 20 personas no es lo suficiente, pero mantiene a los 20. Claro, porque además hay que prever que va a ser más largo esto. Era sabido que 20 días no íbamos a estar. Claro. No íbamos a estar, porque la cosa cada vez iba peor. Sí. En ningún momento No, y la hipotermia y la demás, porque además estaban mojados, tenían. Sí. Claro, la hipotermia los orinábamos encima para calentar el agua, el piso de la lugar. balsa. Claro.
Eh, Después teníamos sachet con, así el tipo suero era el agua, idéntica forma, un sachet con distintas tabletas de jaleas con gusto a sandía, melón, distinto, Sí, sí. como si fueran tabletitas de dulce membrillo, así. Era una por día, 20 traía cada sachet. Nosotros consumimos una de agua y una de caramelo, sí, como había tanto, comía un caramelito cada tanto. Una Biblia y un paquete de cigarrillos. Ah, cigarrillos tenía. Un paquete de cigarrillos. Nadie fumó, pero la Biblia la leímos todo. Está bien. Le leía una hoja, 2 hojas, le pasamos los. Ahora me va a preguntar por qué leíamos, pues estábamos de noche. No, pero. Ahora claro. le cuento. Esa balsa traía varias pastillas del tamaño de un celular, un cable con un plus donde se lo enchufaba. Y la pastilla se la tiraba al agua. Con el contacto del agua generaba una corriente, pasaba, y en cada parante de la carpa había una lucecita, una lamparita chiquita y se encendía. O sea que veníamos con luz adentro. O sea, Cuando nosotros no la prendíamos para cuando había una necesidad, una bengala o alguien se quejaba para meterle una pichicata o darle un calmante o curarlo, porque había mucho pancután también para curar. Prendíamos una y las otras las levantábamos y las guardábamos en unos bolsillos, que ya viene practicado los bolsillos, quedaban ahí. Se apagaba la luz despacito, porque al no tener contacto con el agua dejaba de generar corriente. Eso era lo que hacía a la parte de iluminación de noche. Y veníamos en el oscuro. Y cada rato prendíamos para ver si no se dormía alguno y pasaba de largo, porque esa es la famosa muerte encantada, sí, sí. frío. Sí, sí. Todo abrazado, con la mano metida acá adentro, golpeándonos la cara, perdón, para mantenerlo despierto, o si estaba dormido lo dejábamos dormir, porque tuvimos la suerte hasta que no digo que dormíamos toda la noche y plácidamente, ¿no? Porque No, pero dormíamos sí, sí. y hacía un Cabeceaban. allá, pegaba Sí, sí. el garrotazo y todo el mundo quería saber qué pasaba. ¿Y las otras balsas ustedes las veían? No. En principio sí, después no las vimos más. De cada uno Sí, sale. se fueron, Sí. cansados de buscar y mirar y no se las veía. Y cada 10 minutos un barco levantaba una balsa. Ahí viene la otra cosa que no podíamos creer de la manera que se movían los barcos. Por el gran oleaje. La balsa llegaba al costado, el barco que subía y le veíamos la parte de la quilla. Claro. La parte negra abajo la veíamos así. Cuando íbamos a pasar por el costado veíamos la gente que estaba acá, que había Alto González seguramente, Sí, que sí, era buena, sí. y subíamos acá arriba y lo quedaba, acá quedaba. Y de golpe hacía esto y trabajaba, que no había forma de engancharse en ese momento. Tenía una red colgada el barco, Sí, sí, que nos podíamos encaramar de esa. Una red para pescarlos. Era una red así. Sí, para Cabo grueso para así. quedar. Pero ¿quién iba a arriesgarse? Nosotros veníamos desarmados, porque si hay cosa peor que pude aprender en mi vida es el masaje hídrico. Claro. El cuerpo nuestro estaba desarmado. Sí, sí. El movimiento permanente, la espalda, los dolores acá, el frío, las manos duras. La veíamos pasar a suave y no atinábamos a nada. Les cuento la parte cuando a mí me levantaron. Había un buzo, no un buzo, sino un nadador de rescate que estaba con todo su neoprene, todo. Y hay una maniobra que está compuesta por un palo largo que lo abren así del buque. Está así y lo abren. Y tiene un cable que lo ata así. Y queda vertical al costado del barco. Se puede caminar por ahí, para ir ahí y bajar por una escalerita. Pero queda como a 4 metros del costado del barco. Eso para bajar las embarcaciones, cuando está fondeado el barco. Sí. Bueno, ahí venía colgado un hombre rana, con un escape rápido para soltarse de eso. Y una gran soga bien puesta, cosa de que porque no se iba a largar, eso se largaba el buzo cuando está en otra situación. Pero si en ese momento
caía alguien al agua, él se desprendía de eso y caía, pero estaba toda una soga de varios metros. Claro, entonces. Y salía a nadar a buscarlo. Digo Claro. que nunca pasó esa parte. Y lo único que hacía el buzo cuando bajaba era romper las balsas. Bajaba con su cuchillo, la desinflaba y la balsa se hundía. Después no se hacía eso, sino se pintaba el techo de la balsa. ¿Para qué era eso? Para que cuando otro buque veía que tenía la cruz esa blanca o un número, esa balsa ya había sido revisada y había sido... Todo está bien. Balsa que traían menos de 15 hombres, que se los han encontrado a los 5 o 6 días después, estaban todos, parecían un pollo que estaban en el freezer, así. Claro. Porque el mismo frío te hace que Claro, sí, te contrae. Y Era una estaban contracción. todos así, no sabía quién era quién. Y la otra cosa, esto es fuerte, lo que voy a decir, sin ojo, porque algunos que estaban con el salvavidas puesto y al que da la cabeza no va para arriba, los pájaros, las gaviotas, Sí. han hecho la suya, otros sin los miembros inferiores, que algún animalito del mar Sí. también Todo. aprovechó, y quedamos los troncos nada más. Esto es triste, esto. Esos cuerpos lo sé yo porque conversé y lo que pasó. En el mar hay de todo. Gaviota, Sí. albatro. Sí, es un mundo, sí. Y es lo que yo les cuento lo que sucedió. Y ese cuerpo ¿a quién se lo entregamos? Sí. Yo pregunto, vos como pariente de un cuerpo así. No, lógico, sí. Era más preferible callar y dejarlo ahí. No digo que fueron muchos, no, pero algunos casos se dieron eso. ¿Quiénes fueron? No sé, lo voy a ignorar y nadie va a saber quién es porque No, lógico. nadie trató de identificar, pero sí. Son los 200. Son la sepultura los que quedaron, en el fondo del mar. Sí. Porque es la ley del marino. Sí, correcto. Bueno, y después de eso, vuelto a la vida normal, la comparte con otros camaradas el salir a charlar y a que la gente se entere, porque te eso quiero contar lo último. Les cambió la vida a ustedes. Te quiero contar lo último del naufragio. Llegamos a puerto, nos oían, el dueño de esa camarita le da al capitán Bozo para que sea revelada La foto esta. Esa foto fue revelada en el corazón de la Armada, Centro de Inteligencia Naval, donde se trataba todos los temas. El jefe de allí negoció la foto. El que sacó no había visto, pero el día sábado cuando fui yo, invitado yo, fue el teniente que ya falleció, el teniente Stewart, a ver la foto, y capitán Bonzo. Me encuentro con esa novedad de que había sido vendida ¿Alguna editorial para al publicarla? New Times de Londres, y a la 1 de la mañana de ese día sábado publicaron en Londres esa foto. Por eso es que yo hoy pienso en lo que viví, en lo que se hizo en plena guerra, mientras chicos de 18 años con 2 meses de instrucción, y que dieron ejemplo en la guerra, un gran jefe con años de estudio negoció la foto. Sí. Hoy yo digo, guerra nunca más, la paz, pero bien trabajado. Unas Fuerzas Armadas son bien miradas y bien queridas en el país, pero deben tener estudio, deben tener buena conducción para que no pasen esos tipos de cosas. Sí. Y un país que no tiene un brazo armado no es respetado por nadie. Todo país tiene 2 grandes instituciones, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Cuando ambas Fuerzas Armadas están destruidas, ambas instituciones están destruidas, el país va mal. Nosotros tenemos ese problema actualmente.
Sí, sí, es fuerte, pero es la realidad. Es la realidad. Sí, 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 porque que un veterano de Malvinas no esté bien pago es, y ustedes viven la misma realidad social, política y económica que vivimos todos los ciudadanos y las Y yo digo esto de la iglesia porque yo vivo en una ciudad en una provincia que es muy católica. Claro. Sí, sí. Y yo he tenido la suerte de tener charla con el obispo de Catamarca y coincidimos en muchas cosas. La juventud en Catamarca se mofa de la iglesia. Y en muchos lugares yo en Catamarca fui a dar charla y yo escuché, y mi señor también escuché, y tuve la posibilidad que cuando tuve todos los alumnos de sexto grado, de segundo año en el frente mío para conversar, lo hice notar lo que yo había escuchado. Estábamos en la dirección conversando con la directora que me había recibido y mi señora, y escucho un comentario afuera. Los chicos son curiosos cuando va alguien y van a ver si es el papá de Juan o la curiosidad. Sí. Y escucho que dice un alumno, otra vez estos tipos acá. Entonces, fijé más o menos, escuché y miré cuando yo fui a dar la charla, expuse esto, que yo había escuchado. Y uno aplicando la picardía que uno aprende cuando ella es grande. Y yo sé quién fue y lo estoy viendo. Y la persona es... agachó la cabeza. Solo se condenó. Se condenó solo. Y bueno, ahí viene donde yo puedo llegar al chico y decirle que eso no hay que hacer, porque si bien están en la escuela, que están estudiando, que les gusta, no les gusta, entonces una serie de cosas, pero hay que saber respetar los valores principales y de quién va a dar una charla, porque el día de mañana no quiero que le pase a ellos como me pasó a mí, de que si bien son épocas muy distantes y muy lejanas a lo que uno vive, hoy hablan de los chicos de la guerra, 18 años. Sí. ¿Y cuántos años tenían antiguamente el tamborcito tacuaré? No, claro, sí. Sí. ¿A cuántos años ciertos coroneles que se han enrolado en las Fuerzas Armadas y algunos que con muy poca edad? Sí. Entonces no podemos hablar de los chicos de la guerra, siempre existió eso. Sí. Bueno, Ramón, yo quería tener esta charla, pensé que iba a ser un poco más light, pero yo le agradezco profundamente que haya venido, haber podido que nos contara las vivencias, que es necesario traerlas y difundirlas y reiterarlas para que tomemos definitivamente conciencia y que las generaciones nuevas, porque yo viví el día a día a través de los medios, no se decía toda la verdad, no se sabía toda la realidad de lo que pasaba, pero bueno, colaborábamos, acá hicimos una vez feria, la gente donaba, un señor se sacó un reloj de oro y lo mandó al fondo ese fondo patriota, del fondo patriótico, claro, no sé lo que pasó, pero bueno, esas son las historias tristes que a lo mejor muestran un poco, sigue reiterando quién nos mandaba en ese momento, claro, qué es lo que se hacía. Yo tengo un veterano de guerra que es del ejército, Ángel Rearte, conscripto del regimiento 17 de Infantería de Catamarca. 8 fueron de allá, de Catamarca, y fueron a Malvinas. Y cuando llegó a Comodoro Rivadavia, un jefe que los recibió, y era nuevo, clase 63, le cambió las botas que tenía por botas pamperos de goma. Y voy a ser drástico en la expresión. No se le pudrieron los pies,
porque Dios fue grande y porque este chico tuvo la constancia de lavarse las medias en el momento que podía y guardarlas, pero dice que cada vez que él se sacaba las botas, no quedaba un inglés cerca. Claro, claro. Bota de goma, Sí, sí. transpiraba el pie y generaba un olor tremendo. Pero ahí no termina la cosa con este hombre. Cuando lo dejan en Buenos Aires, empieza a hacer dedo y llega a Catamarca, él es de Chumbicha. Llega a Chumbicha en un micro de línea, que pidió por favor que lo llevaran. Y lo acercaron. Bajó en Chumbicha. A la entrada de Chumbicha es una ciudad antigua. Y en el primer lugar que entró a comprar un chocolate que él sabía comprar cuando iba a la escuela. Y vengo a comprar un chocolate. Compra el chocolate, lo saca para abrir. Adentro tenía un papelito que decía, chiquito no estaba puesto así, para el soldado que defiende nuestra patria. Vendían lo que habían, claro. Se volvió y le dijo, tomá, vos me estabas por mandar este chocolate a mí que estaba en Malvinas, toma que te lo devuelvo. Claro. Si eso pasó en el pueblo de este muchacho, claro, ya en Buenos Aires, y eran los chocolatitos que la gente regalaba. Sí. ¿Qué pasó para el sur? Sí. Yo cuando volví en el 86 a Ushuaia había un galpón lleno de chocolate, lleno de cartas, lleno de guantes, bufanda que te caían la madre. Y estaban ahí. Y yo tuve la suerte de tanda que llegaba de conscripto, andar a sacar una bufanda, andar a sacar un guante, porque eran ropa limpia, ropa que habían mandado los padres. Sí. Y como era una zona fría, se conservaban los chocolates. Sacá chocolate y llevaba a comer, sacá chocolate y llevaba a comer. Porque se iba a perder. Sí, ¿Y sí. por qué no fue a su destino? Claro. Porque cuando llegaron allí, ese material, se cortó el puente aéreo. Entonces no llegó. Sí, sí. Bueno, esas son las anécdotas. Esas son la problemática de la guerra. Los aprovechamientos que hay de un lado y del otro. Sí, sí. Como el tema de las fotos. Está. Hay un soldado de Córdoba que ya murió hace poquito tiempo, Ledesma. Ledesma tuvo el orgullo de combatirlo, darlo de baja del grupo que estaba a cargo, al número 1 del batallón de paracaidistas, tropas especiales, inglés. El inglés no lo manejo, pero el nombre, para decir el nombre de este señor, que para nosotros sería el Celendín. Sí. Era el número 1. Cuando lo toman prisionero, le dicen, había uno que hablaba el castellano, ¿sabe a quién mataste vos? No, maté a alguien que me venía a matar, y lo maté yo. Era nuestro jefe. Los ingleses lo condecoraron. Ledesma de la Carlota, provincia de Córdoba. Y estaba destinado al regimiento 8, que tuve la suerte de conocer este año, en Comodoro Rivadavia. Cosas como esas que se pierden, que se olvidan. Sí, son los héroes anónimos, y son los que no quedaron, pero que andan deambulando por acá, mal vistos o desconsiderados, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias por esta charla. Es la primera vez que viene a la Madrid, espero que no sea la última, que los amigos acá, que Horacio se preste para que sigan viniendo y nos seguiremos encontrando. Yo creo que sí, te dejo terminar. No, simplemente yo te agradezco a vos. Este gesto sí. tan hermoso que has tenido de poderme traer acá y yo poder expresar y contar lo que yo he vivido y algunas cosas que he rescatado de otras personas que son reales, que son ciertas, porque cuando yo hablo de otras personas que han hecho o que han vivido, somos muy respetuosos de estas historias ajenas, inclusive pedimos permiso para contarlas. ¿Vos me autorizás que cuando yo esté en otro lugar pueda contarlo? Sí, está. Porque me gustaría, y me gusta, de que vos hoy sepas que Ángel Rearte le sacaron las botas
de combate y le han puesto una bota de pamperos para que se vaya a Malvinas. Un chico que estaba con 35 grados de temperatura y a los pocos días estaba ya bajo cero. Sí, esas cosas de... Y que cuando volvió a su Catamarca natal se encontró con un chocolate, porque la nostalgia y las ganas de tener un chocolate, porque todo el mundo que estuvo en Malvinas y que estaba acostumbrado a comer, no digo súper bien, pero moderadamente normal, ellos venían. Como Madrid se quedó sin pan porque la gente quería comer pan y se quedaron. Bueno, a este chico nos bajó el kiosco, vio el kiosco y la alegría que volvía, dame el chocolate aquel, tal, y lo pagó. Y se encuentra que tenía un papel adentro para el soldado argentino que estuvo en Malvinas. Dice que el dueño del kiosco no sabía qué hacer. Claro. A lo mejor la picardía fue el que le vendió a él, todas esas el cosas. proveedor, sí, Bueno, pero... y después, lo que me queda a mí siempre pensando estas cosas, podríamos estar toda una vida conversando esto. Las 24 horas de Malvinas, ¿te acordás? Sí. Ya los dos directores no están más. Sí. La señora, como decía recién, la cadenita de oro, la pulsera de oro, las armazón de Antíoco que iban a entregar lo que era de la abuela. No sé cuántos kilos de oro, no me recuerdo en este momento, pero eran varios kilos de oro. Y plata y un montón de cosas más, que en ese momento se podía pagar una gran deuda del país. ¿A dónde fueron a parar? Sí. Según versiones, Pinque le entregaron al gobierno de turno en ese momento. No, seguramente que eso fue, y alguien en el cometió la travesura de quedárselo para bienes propios. Sí, y un poco interrumpiendo esa buena intención de la gente que iba sanamente a donar porque entendía lo de usted. Hermano, yo te agradezco poder contar, poder hacer este comentario y que llegue a oído. La aspiración mía es que nos volvamos a encontrar y alguna vez podamos compartir un churrasco o un café o cualquier cosa y tener seguir charlando y bueno, una sobremesa. Y cuando vayas a Catamarca también me gustaría que lo juntáramos. Bueno, claro. Sí, te agradezco a tu hijo, a vos principalmente por esta gran nota, y que sea bien recibida en este querido La Prida. La Madrid. Ya se me cruzaron. La Prida somos la Prida, aunque ellos se enojen, es el suburbio de la Madrid, es un pueblo, un barrio lejos del centro. Yo respeto todos estos lugares, ¿sabes por qué? Por la gran sinceridad y de qué manera están viviendo ustedes acá, que veo a los chicos en bicicleta, que dejan los autos con las llaves puestas. Ustedes todavía están en la gloria acá, no así ya más las ciudades más grandes. Agradecido nuevamente y en cualquier momento lo vamos a encontrar de vuelta. Ramón, quiero venir de vuelta acá, gracias, porque así como estoy hoy con vos, gracias a Horacio, ¿sabés a qué quiero llegar yo? Ir a un colegio a dar una charlita. Sí, bueno, eso es cuestión de que anden por acá cerca, viene, eso se organiza fácil y no hay ningún problema. No quiero desmerecer la nota que hemos hecho y las preguntas que me has hecho, pero cuando yo voy a un colegio de charla, me llenan de preguntas, pero preguntas que parecen... pero son preguntas que pegan. Y te digo más, preguntas por decir, ¿y usted qué era cuando entró? ¿Tenía hijos? ¿Qué dijeron tus hijos? Claro. Mira, cosas así que te destrozan el alma. Porque el chiquito, más ahora un chico de esta época, muy adelantado en esos aspectos. Muchísimas gracias, amigo. No, los agradecidos somos nosotros. Nos vemos Horacio, en algún momento. ¿Cómo se llama tu hijo? Ignacio, gracias por todo. Espero que sea de utilidad. Y para el pueblo de la Madrid, un gran abrazo. Muchas gracias.